Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un lujo. La última vez que vine acá vine de alumno a ver las estrellas, así que estar ahí en la pantalla, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, y la charla se trata de inteligencia artificial y quién hace el diagnóstico realmente. 2045 es una fecha fundamental para la inteligencia artificial porque es el momento donde se cree o se creía que la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana en el razonamiento. Es el lugar donde, o el momento donde nos mandarían a todos a casa a jubilarnos y se dedicaría simplemente a la inteligencia artificial a hacer todo. Hace poquito, Roy Kurzweil, que es uno de los pioneros del uso de inteligencia artificial, dijo que ese número estaba mal y que ese punto de corte va a ser en 2029. 4 añitos, meses, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿nos van a mandar a casa a jubilarnos? Porque si piensa más y mejor, no tendría sentido que estemos. Entonces, un poco, eso es sobre eso voy a hablar. O sea, voy a hablar sobre algo que probablemente nos saque el trabajo a todos nosotros, por lo menos a los médicos, en poquito tiempo. Así que bueno, vamos a ver si realmente esto es así. Entonces, ¿quién hace el diagnóstico? Y esto parece ser una especie de inteligencia artificial versus el cerebro humano, que de a poquito se va haciendo más chiquito y se siente prácticamente reemplazado por la inteligencia artificial. Así que vamos a ver cómo vamos a trabajar. Entonces, ha desarrollado los AutoTools. Los AutoTools son todos los formatos para inteligencia artificial y sobre eso vamos a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué podemos hacer en ecocardiografía, en diagnóstico por imagen y en ecografía point of care. Entonces, en ecocardiografía, los que saben de ecocardiografía vienen después de mí, así que simplemente yo trabajo en un centro de diagnóstico donde hace un año incorporamos el Vino 10 y empezamos a hacer comparativas sobre qué utilidad tiene la inteligencia artificial. Nosotros tenemos un experto en el centro y después tenemos un montón de juniors, conmigo incluido, ¿sí? Entonces empezamos a ver que había gran cantidad de dispersión en los estudios diagnósticos de ecocardiografía y empezamos a ver qué podía hacer la inteligencia artificial para reducir esa diferencia interoperador. Así que bueno, vamos a ver algunos de los que fuimos probando, que es la autofracción de eyección, el autotisular y el auto-BTI. Entonces, la autofracción de eyección, sí que es parte de los estudios diagnósticos de ecocardiografía, ¿sí? Nos lleva generalmente mucho tiempo, principalmente a los que no somos expertos, ¿sí? Y lo hace muy operador dependiente. Entonces, recién los ingenieros les mostraron un montón de fotos e imágenes hechas por expertos, ¿sí? Con buenas ventanas, etc. Yo le voy a mostrar lo opuesto. O sea, le voy a mostrar a alguien que no es experto como yo, ¿sí? En posiciones con malas ventanas. ¿Qué es lo que le pasa al hombre de pie todos los días, ¿no? Le va mal, tiene malas ventanas. Entonces, vamos a probar realmente qué utilidad tiene esto. Entonces, yo me pongo con un paciente con ventana difícil, lo comparo con el experto, ¿sí? Y con un botón que tarda más o menos entre 8 y 10 segundos, ¿sí? Ahí lo hacemos en vivo. Me marca la fracción de eyección. Hicimos un trabajo de 20 pacientes, ¿sí? Donde la diferencia entre el experto y los juniors era de menos del 5%. ¿Sí? O sea, esto lo hace mucho menos operador dependiente. A esto le agregamos saber cuánto nos ayuda en tiempo. ¿Sí? Acuérdense que hoy por hoy necesitamos hacer una gran cantidad de estudios para que realmente sea útil un equipo. Y lo que encontramos es que por cada estudio, utilizando todos los métodos de inteligencia artificial, y nosotros le agregamos un sistema de diagnóstico con inteligencia artificial, nos ahorramos 5 minutos. Por ecocardiograma, 5 minutos, si hacen 40, sumen, son 200 minutos que nos ahorramos por día, ¿sí? Así que si alguno me invita a mí a trabajar en alguno de sus centros, póngame inteligencia artificial porque si no van a perder plata. Muy bien. Vamos al point of care, que quizás es el lugar donde yo tengo alguna expertise, ¿sí? Y el point of care vamos a trabajar sobre algunas de las cosas que realmente pueden ser útiles. Vamos a hablar de auto-BTI, vena cava y auto-pleura. Entonces, el primer punto es
para el que no sabe, ¿qué es el point of care? El point of care es usar el ultrasonido, pero como un método de revisación, como parte del examen físico. Estos no son estudios, acá no hacemos ecocardiografía, no hacemos diagnóstico por imágenes, simplemente lo que hacemos es revisar al paciente con ultrasonido. Y lo revisamos en lugares que son complicados, ¿sí? O sea, imagínense acá poner un ecógrafo, o imagínense este médico que está haciendo un POCUS cardio, ¿sí? Con el equipo ahí, poniendo la manito, los pacientes obviamente no se mueven. Entonces vamos a ver qué utilidad tiene dentro de este ámbito. Entonces vamos a hablar del BTI, que son una de las técnicas más importantes que tenemos para el día a día de los pacientes, principalmente en los pacientes críticos. Entonces, voy a utilizar esta guía de recomendación de la Sociedad Europea de Terapia Intensiva y Emergencias, que ve con nivel de recomendación medir que todos los médicos, médicas que ven pacientes críticos cardiovasculares deberían medir volumen stroke, o sea, deberían medir el BTI. A esto le voy a agregar este trabajo sobre determinación de hipovolemia, que es lo que le pasa a todos los médicos y médicas con los pacientes críticos, que es, ¿le falta volumen? No le falta volumen. Una pregunta de todos los días, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mover al paciente, elevarlo y deselevarlo 45 grados de esta forma, ¿sí? Y mientras tanto, le tengo que hacer una ventana cardíaca y medir el BTI. Los que hacen esto saben lo que es marcar la formita del BTI. Prácticamente es inviable hacerlo, ¿sí? Entonces, acá tenemos a nuestro experto, que está sentadito, ve el tracto de salida, le pone el pulsado y le sale bárbaro con esos colores, pero después venimos los junior y no nos sale igual, ¿sí? Y si estamos en área crítica, directamente no lo hacemos porque casi no accedemos al equipo para poder hacerlo. Así que les voy a mostrar lo que empezamos a comprobar, ¿sí? Lo mismo, mala ventana, que si apretamos el BTI de inteligencia artificial, fíjense que lo mide automáticamente. O sea, yo veo la ventana, aprieto un botón y ya tengo el BTI. Y tengo el BTI en forma permanente, cuando le elevo las piernas y cuando se las bajo, ¿sí? Esto lo hace a estos estudios viables, ¿sí? La dispersión también, menos del 7% comparado con expertos. Bien, otra cosa que se utiliza mucho, ¿sí? Principalmente en las zonas de emergencias, no solo médicos, esto también lo hacemos con equipos de enfermería y paramédicos, es la vena cava. La vena cava nos ayuda a saber si un paciente necesita o no necesita líquido. Y me fui de acá, ahí está bien. Entonces, misma guía de recomendación, fíjense, la Sociedad Europea considera que ver el colapso de la vena cava tiene alto nivel de evidencia, por lo cual todo el personal de salud que ve pacientes críticos debería hacer esto con alto nivel de recomendación, ¿sí? Y fíjense, acuérdense dónde estaba ese médico que estaba con la manito acá y con la mano acá, ¿sí? Si tuviese que medir la vena cava en inspiración y expiración, sería prácticamente inviable, inclusive después tiene que hacer el porcentaje de colapsabilidad. No lo hacemos nunca. Si utilizamos inteligencia artificial con auto vena cava, fíjense lo que pasa. ¿Sí? Fíjense, va a ser un botón y automáticamente la detecta, la mide en inspiración, expiración y me saca los índices de distensibilidad y colapsabilidad. ¿Qué hizo? Aparte de medirlo, hacerlo más fácil, lo hizo viable. Antes no lo podíamos hacer porque no teníamos lugar para hacerlo, ¿sí? Muy importante. Voy a hablar sobre fracción de eyección, pero ahora en área crítica, ¿sí? ¿Por qué? Cada vez se utiliza más la fracción de eyección en pacientes estables, principalmente los que le vamos a sacar el respirador, ya sea en anestesia o en cuidados críticos o en emergencia. Entonces, hay una guía sobre salida del respirador que muestra que hay que medir el corazón en el proceso de weaning y principalmente hay que medir la fracción de eyección. Mismo problema que teníamos antes, el lugar es difícil, complejo, la mayoría somos juniors haciendo ecocardiografía. Entonces, el lugar obviamente es muy complicado, vamos a sacar un paciente respirador y tenemos un montón de aparatos. Fíjense lo que nos pasa, esto es de un paciente de hace 2 semanas, ¿sí? Lo estábamos por sacar respirador, una paciente joven, postoperatorio de cesárea, la vamos a sacar el respirador, hacía 10 días que estaba en RM, la vamos a sacar y fíjense lo que encontramos, ¿sí? Que ya en bidimensión ya nos llama la atención, pero vamos a activar la fracción de eyección y fíjense.
10 segundos, 12 segundos, ¿sí? Y llegamos a esto. ¿Quién obtuvo esta imagen? ¿Sí? Porque estos no son estudios ecocardiográficos, porque esto es point of care. ¿Quién obtuvo la imagen? La obtuvo una enfermera que estaba viendo al paciente, ¿sí? Y le informó al médico y se lo pasó en un videíto por celular diciéndole, está por salir del respirador porque estaba para extubar si le encontraron esto, ¿sí? Llamaron al experto, le dio lo mismo a la fracción de eyección, se suspendió el winning, la paciente a la media hora hizo un edema agudo de pulmón, ¿sí? Importantísimo la posibilidad, ¿sí?, de hacer estas imágenes y contar con inteligencia artificial para darle un número a esto, ¿sí?, y pasársela al experto y que tome la decisión, ¿sí? El trabajo point of care es, tomo la información de la ecografía point of care y el que diagnostica, ¿sí?, es la cabeza del médico o médica que lo está tratando, ¿sí? Y ahí empezamos a resolver algunas de las preguntas. Vamos a la autopleura, ¿sí? El nivel de recomendación también de la Sociedad Europea de Cardiología dice hay que medir el lag sliding para descartar neumotórax. Hoy en el siglo XXI no se puede morir nadie por neumotórax, ¿sí? Y no es tan fácil el diagnóstico clínico. Con el ultrasonido, si la sensibilidad llega a ser hasta el 99%, inclusive más alta que la radiología, que una radiografía de tórax, ¿sí? Entonces, los lugares donde vamos a hacer esto son múltiples. Ahora después les voy a contar unas experiencias que tenemos en el norte del país, en Salta, donde se utiliza el ultrasonido en las evacuaciones aeromédicas, ¿sí? Pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer es tratar de ver el pulmón, que vemos artefactos, y tratar de ver cómo se mueve la pleura. A veces no es fácil de ver y la inteligencia artificial nos ayuda con colores para ver ese movimiento que ven ahí. ¿Sí? Ese movimiento, ese sencillo movimiento con un 99% de sensibilidad y especificidad descarta neumotórax, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Nos ayuda en los casos complejos ver ese movimiento de ese color anaranjado, amarillo que se ve ahí, ¿sí? Y uno con eso puede descartar el neumotórax con alto nivel de sensibilidad. Vamos a las líneas B. Ecografía pulmonar en el 2021 fue uno de los artículos de mayor impacto, ¿sí?, en la ciencia médica que fue publicado. Detectar líneas B es detectar edema pulmonar, ¿sí? Tiene un nivel de recomendación altísimo, fíjense, ¿sí?, para hacer diagnóstico de edema pulmonar, ¿sí? Fíjense lo que tenemos, un autolínea B, ¿sí? Es un detector de líneas B. Esto también puede ser muy operador dependiente, lo que hacemos muchas veces es transferirlo a un experto para que lo mire, ¿sí? Y en este caso, fíjense qué interesante, fue una experiencia que hicimos en Jujuy, donde había un escalador que estaba a 3.500 metros de altura y se hizo un screening a la mayoría de los que llegaba ahí y le encontramos esto, que eran líneas B. ¿Qué estaba haciendo? Un edema pulmonar de altura. ¿Quién hizo esto? Un técnico de emergencias, ¿sí?, que es una entidad que existe en Jujuy, que es un paramédico, ¿sí? Se lo pasaron al médico, lo auscultó, tenía crepitantes, lo bajaron de la montaña porque está haciendo edema pulmonar. Sumamente importante la inteligencia artificial en estos casos. Vamos al diagnóstico por imágenes, ¿sí?, y qué utilidad le podemos dar. Un poco los ingenieros nos mostraron, ¿sí?, tanto la autoplaca como el autonódulo. En cuanto a autoplaca, nosotros tenemos la suerte que ya hace un año que tenemos el equipo y ahora lo podemos comparar a los pacientes cuando le hacemos el chequeo del año, ¿sí? Y la verdad que esto sí que es muy operador dependiente, porque si uno tuviese que medir esa placa, yo creo que si acá medimos todo, a todos nos da números diferentes, porque uno pondría el puntito acá, otro más arriba, ¿sí? La verdad que el ultrasonido con inteligencia artificial tiene gran capacidad de detectarlo, y el otro tema es que lo detecta siempre igual. O sea, lo va a medir ahora igual y lo va a medir igual al año, ¿sí? Y eso es lo que vimos. Cuando uno empieza a medir las mediciones son exactamente iguales, ¿sí? Entonces uno puede comparar los milímetros año a año, ¿sí? Así que fíjense, esto como utilidad, yo siempre digo que la inteligencia artificial en ultrasonido es un técnico, es el que nos hace la marquita, el que nos hace ese movimiento que nosotros nunca queremos hacer. Si a mí no me gusta esa medición, la cambio y si quiero la hago manualmente, ¿sí? La inteligencia artificial no hace diagnóstico, pero sí me sirve como técnico operador, ¿sí? Muchas veces me ahorra
mucho tiempo, ¿sí? Así que la posibilidad de detección de carótidas, la verdad que es excelente. Vamos a los autonódulos y acá utilizamos una compañera nuestra del equipo que le vimos un nódulo, le hicimos la valoración, ¿sí? Se asustó bastante, le hicimos el autonódulo y fíjense que lo mide, la verdad que yo lo hubiese medido igual, pero tiene algo re interesante que es el T-RAT, ¿sí? O sea, ya te da el T-RAT, es bastante complejo yo hago diagnóstico por imágenes, poner el número T-RAT. ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo T-RAT 4 va a punción, o sea, tiene alto impacto esa decisión. Tengo 4 casos vistos, los 4 con inteligencia artificial. T-RAT 4, los 4 lo punzamos, y los 4 coincidieron con un Bethesda 4. ¿Qué quiere decir? Eran pacientes que tenían que ser operados. O sea, acertó en el 100%, estamos hablando de 4 casos, ¿no? Pero la verdad que excelente la asociación que tiene entre la inteligencia artificial con el T-RAT. Muy bien, y esto un poco que le vamos agregando nosotros más allá del equipamiento. Nosotros hicimos un asistente justamente porque tenemos muchos juniors y que necesitan muchas veces el apoyo de la tecnología. Nosotros les subimos imágenes a un asistente propio que tenemos de inteligencia artificial. ¿Sí? Le tiramos, por ejemplo, un BTI y nos saca el volumen minuto. Extremadamente rápido, no tenés que saber mucho, ¿sí? Simplemente tenés que sacar una foto, una imagen de BTI y enseguida lo saca. Esto está disponible para cualquiera que lo pueda utilizar. Y a esto le agregamos lo que les contaba antes, que es un asistente de cardio para hacer informes con inteligencia artificial. O sea, yo termino de hacer el equipo, le tiro las imágenes, ¿sí? Y el asistente que utiliza material propio nuestro de libros, etcétera, te saca el informe, ¿sí? Obviamente que hay que trabajarlo, pero hoy por hoy arriba del 90% de los que informamos no se cambia nada del informe, ¿sí? Con esto le damos un montón de información al que lo recibe, ¿sí? Pero aparte ahorramos un montón de tiempo, esos 5 minutos por estudio que yo les contaba. Bien, acá estamos con el ingeniero Eberhard, donde también empezamos a trabajar este sistema de yo te hago la imagen, pero el diagnóstico lo haces vos a 2000 kilómetros. O sea, yo necesito a alguien que me haga la imagen, pero la toma de decisiones lo hace un experto a 2000 kilómetros. ¿Cómo hacemos esto? Solamente hace falta tener Wi-Fi, ¿sí? Donde yo todo lo que veo en mi equipo, ¿sí? Todo lo que veo en el equipo lo transmite con 2 o 3 segundos de diferencia en cualquier celular o en cualquier pantalla en cualquier lugar del mundo, ¿sí? A esto nosotros lo llamamos Telepocus. Nosotros, como les conté, formamos este año, por ejemplo, 100 técnicos en emergencia que hacen ultrasonido en ambulancia. O sea, hay 100 ambulancias con técnicos que emiten el ultrasonido y el especialista, el experto, está en la base mirando todas esas imágenes y toma decisiones desde la base. Sumamente importante para transmitirlo. Así que bueno, un poco haciendo un resumen de todo esto, ¿sí? ¿Qué nos aporta esto? ¿En qué nos es útil la inteligencia artificial? Uno es el tiempo, que es fundamental. Otra es la eficiencia, principalmente, y esto lo vemos cada vez más, los que hacen los estudios, la mayoría son gente que está en línea de aprendizaje. El que es experto le va bien con todos los métodos, ¿sí? Pero reducimos mucho la diferencia interoperador, ¿sí? Entre expertos y juniors. Esto tanto en ecocardiografía como en diagnóstico por imágenes. Menor variabilidad interoperador, ecocardiografía, diagnóstico por imágenes. Y en point of care, ¿sí? Le sumo mucho el tema de la viabilidad y cosas que no las hacíamos porque era imposible hacerlo en forma manual. Así que lo hace muy viable. Así que bueno, resumen y como para bajar las tensiones, ¿quién hace el diagnóstico? ¿Sí? Pareciera que no es tanto inteligencia artificial versus el cerebro. El que sigue haciendo el diagnóstico es la cabecita de cada uno del personal de la salud, que obtiene mucha más información, necesita menos tiempo, pero sigue haciendo el diagnóstico. Así que nos amigamos bastante, lo utilizamos un montón, creemos que es fundamental, ayuda mucho en la línea de aprendizaje. Así que, bueno, muchas gracias por la atención.